En este video estaremos considerando las respuestas del estudio del libro del 1 al 7 de julio 2024. Amigos, ¿cómo están? Espero estén bien, sean bienvenidos. Vamos entonces a comenzar. Esta semana tenemos el inicio del capítulo 12, párrafos 1 al 6 y el recuadro de página 96. Empecemos. El tema: hablaron con valor gracias a la autoridad de Jehová. Pablo y Bernabé demuestran humildad, perseverancia y valor. Vamos aquí al párrafo 1 y 2. ¿Qué les pasó a Pablo y Bernabé en Listra? Bueno, el relato muestra que ellos acababan de sanar, de curar milagrosamente a un hombre lisiado, y una aglomerada multitud estaba allí, y al ver esto, al notar esto, se volvieron locos. Empezaron a aclamarlos como dioses. Dijeron que uno era Zeus y el otro Hermes. Pero ¿qué más pasó? Dice que les iban a sacrificar toros. Pensaron que eran la encarnación de estos dioses. Empezaron a gritar, a hacer tanto ruido con sus voces, con sus instrumentos, y los animales como los toros en este caso. Ahora, llama la atención que Pablo y Bernabé no aceptaron esta adulación, esta adoración. Ellos empezaron a gritar, porque la gente no los escuchaba por todo el alboroto que había, que se detuvieran, que no hicieran eso. Se rasgaron las prendas y se metieron corriendo entre la multitud. Bueno, podríamos pensar que aparentemente allí terminó todo, pero en realidad no. Luego cambiaron las cosas, lamentablemente para mal. Un día la gente los aclamó como si fueran dioses. Al siguiente día la gente empezó a odiarlos a muerte como si fueran lo peor de la sociedad. ¿Por qué? Porque hubo algunos que llegaron y empezaron a decir mentiras maliciosas en contra de Pablo y Bernabé, y esto la gente lo creyó y se pusieron en contra de ellos. Nuevamente, un día querían adorarlos y ahora, al día siguiente, querían apedrearlos, querían eliminarlos. De hecho, casi los matan. Párrafo 3. ¿Qué preguntas responderemos en este capítulo? Número 1. ¿Cómo se llegó a este punto tan terrible? 2. ¿Qué aprendemos de lo que pasó con Pablo, Bernabé y la caprichosa multitud de Listra? Y 3. ¿Cómo pueden los ancianos de la congregación imitar la perseverancia de estos dos hombres fieles que predicaron con valor gracias a la autoridad de Jehová? Subtema: muchísimos judíos y griegos se hicieron creyentes. Párrafos 4 y 5. ¿Por qué fueron Pablo y Bernabé a Iconio y qué sucedió allí? Respuesta: fueron allí porque en Antioquía habían sido apedreados y expulsados. Así que ellos se sacudieron el polvo de los pies. Esta era una respuesta, una instrucción que Jesucristo dejó a ellos como primeros discípulos y cristianos, que al encontrar este tipo de reacción se sacudieran el polvo de los pies, indicando que así ellos estaban limpios de culpa de la sangre de aquellas personas que eran insensibles a la verdad. Otro comentario: en Iconio había una gran cantidad de judíos y prosélitos. Pablo y Bernabé fueron a predicar a la sinagoga. Hablaron de tal modo que muchos judíos y griegos se hicieron creyentes. Personas honestas, personas que tenían un corazón humilde, tenían hambre espiritual, que sabían que era legítimo lo que les estaban predicando. De hecho, el
texto que pues, cita varios textos del párrafo. Hechos 18, 5 y 6 dice que Silas y Timoteo bajaron a Macedonia. Pablo se dedicó por completo a predicar la palabra, le daba testimonio a los judíos y les demostraba que Jesús es el Cristo. Hermanos, esto es muy significativo. Esto denota que Pablo era un verdadero maestro de las escrituras, no en el idioma español, no en inglés, porque en ese tiempo no existían estos idiomas, pero sí en los idiomas, por así decirlo, legítimos, tales como el hebreo, el griego, seguramente el arameo, y Pablo dominaba estos idiomas, él los escribía y también él podía hablarlos. Y no solo eso, él podía demostrar con referencias que Jesucristo es el Cristo. Quizás para nosotros esa palabra pasa desapercibida, pero para el pueblo de los judíos, el decir Cristo, es decir, el Mesías, es algo tan significativo con decirles, hermanos, que hasta el día de hoy muchos de ellos siguen esperando a un Mesías. Y el Mesías vino más de 2000 años atrás, y Pablo tenía esa capacidad de persuasión, esa capacidad de demostrar, no con palabras vacías, sino con argumentos, con pruebas, basado en las Escrituras, que Jesucristo es el Mesías. Y digo es, no digo fue, sino es porque Él está vivo. Versículo 6. Pero como ellos, a pesar de todas las explicaciones magistrales de Pablo, no dejaban de ponerse en contra de él, dice el versículo 6, y lo insultaban, se sacudió la ropa y dijo, ustedes son responsables de su propia muerte, yo no tengo la culpa, de ahora en adelante iré a la gente de las naciones. Y luego vemos en el 20-26, por eso los llamo, para que hoy sean testigos de que estoy limpio de la sangre de todo hombre. Un punto muy interesante de considerar. Y bueno, le fue tan bien que dice que tanto judíos como griegos se hicieron creyentes. Un punto que hay que mencionar, hermanos, la Biblia sí se escribió una parte en griego, pero recordemos, el griego no era el idioma original de los judíos. Ellos hablaban el idioma hebreo. Es como si dijéramos las revistas se escriben originalmente en el idioma español. Eso es falso. El idioma original en el que nuestras publicaciones hoy, en el año 2024 y desde siempre, se editan es en el idioma inglés. Y en el idioma inglés, que es la matriz, se traduce al resto de idiomas por todo el mundo. No pensamos que las publicaciones se editan originalmente en el idioma español o en cualquier otro idioma, no funciona así. Entonces, hermanos, esto se menciona y es muy importante porque algunos creen que los judíos su idioma era el griego. Y esto es falso. Ellos aprendieron el griego porque estaban rodeados de los romanos, por ejemplo, y de otros gentiles, y era el idioma comercial, de hecho el idioma de la primera potencia mundial en aquel entonces, pero los judíos natos, todo judío típico, ellos hablaban el idioma hebreo. Así es que esos son otros temas, otros misterios, pero es un punto muy importante para tomar en cuenta. Y Pablo dominaba todos estos idiomas. Párrafo 6. ¿Por qué eran Pablo y Bernabé tan buenos maestros y cómo podemos imitarlos? Bueno, Pablo era lo que hoy se podría decir un docto, un abogado, su equivalente, un doctor, pero no en medicina, sino en leyes, en este caso, en conocimiento bíblico. Hoy muchas personas se jactan que ellos son expertos en teología y lo único que han hecho ha sido leer libros adulterados, libros traducidos y muchas veces tristemente mal traducidos,
y lo único que han hecho es engañarlos con un sinfín de libros que no tienen nada de verídico. Pero Pablo, qué distinto era Pablo. Él no necesitaba la traducción de alguien más porque él hablaba el idioma hebreo, el idioma en el que el Creador, el Altísimo, transmitió su palabra a su pueblo. Es algo muy profundo. Nosotros no hablamos el idioma hebreo, nosotros hablamos el idioma español, y lo que hemos recibido, pues al compararlo con lo original, hay ciertos cambios muy significativos. Pero ese es otro tema. El punto es que Pablo era un doctor en temas bíblicos, en hebreo, griego. Él era un pozo de sabiduría bíblica. No dudamos que él se sabía de memoria gran parte de las escrituras, de las sagradas escrituras, de la Torá, de los salmos, de las profecías. Él lo sabía de memoria, lo dominaba a la perfección. A lo mejor no todo, pero gran parte sí, especialmente los detalles. Él sabía perfectamente cómo enlazar los relatos históricos, como vimos la semana anterior, citas de la ley y profecías para probar que Jesucristo es el Mesías prometido. Imagínense, él estaba hablando de Moisés y enlazó cuando Moisés dijo, vendrá un profeta mayor que yo, y a él lo tienen que escuchar. Y Pablo les dijo, ese profeta mayor que Moisés es Jesucristo. Recuerde, en ese momento habían otros libros, otros pergaminos, más información. Ellos estaban muy recientes de la venida del Mesías, información que nosotros no tenemos a nuestro alcance. Nosotros creemos que lo que ocurrió nada más son los 4 evangelios y el libro de Hechos. Nosotros creemos, algunos hermanos creen, que eso es todo, únicamente lo que pasó. Pero en realidad eso es como que dijéramos que la historia de la organización es nada más única y exclusivamente el libro Proclamadores. Esa afirmación es muy, muy limitada, muy miope, hasta retrógrada. Es falta de sentido decir tal aseveración. Entonces, hermanos, como punto principal, Pablo dominaba todos estos temas y él era maestro, que podía enseñarle a los que eran maestros en las sinagogas, pero hago la aclaración. Él no llegaba con la actitud de ver quién sabía más. El objetivo de él era guiar a las personas al Mesías, enseñarle a las personas que Jesucristo es el Mesías prometido y que ellos aprendieran a caminar espiritualmente con la congregación. Ese era el objetivo, no demostrar quién sabía más o que él era mejor que ellos. Ese no era el objetivo de Pablo. Hago mención de esto porque hoy, por ejemplo, encontramos personas que, por ejemplo, en la predicación, que presumen con motivos orgullosos que ellos son teólogos, que ellos son expertos, que ellos han leído tantísimos libros, que son, y presumen de sus títulos religiosos, y a lo mejor sí han leído mucho, pero no la Biblia, han leído libros de otros hombres que los han engañado, al final quedan en lo mismo, no saben nada, no podrían probar con las escrituras que Jesucristo es el Mesías, algo tan sencillo. Y por eso dice la Biblia, engañando y siendo engañados. Otro comentario, Pablo ya vimos se destacaba por su enseñanza, pero Bernabé se destacaba por su interés en los demás. Y los dos hablaban gracias a la autoridad de Jehová, en vez de basarse en su manera de ver las cosas. Esto es muy profundo, hermanos, y muy importante de entender. Pablo no llegaba con los demás a decirles, saben, yo soy ungido y ustedes tienen que escucharme y si no me escuchan, pues entonces están en contra de mí. Él no actuaba así, él no intentaba convencer a los demás de él. Él lo que hacía era guiarlos, sí, a través de las escrituras, a que identificaran al Mesías y que siguieran andando en espíritu.
ellos tenían el Espíritu Santo, hoy nosotros creemos que tener Espíritu Santo es nada más ser amable, ser bondadoso, tratar a los demás bien y saber muchos textos de la Biblia. Pero en aquel entonces, en el primer siglo, tener el Espíritu Santo, hermanos, era como llevar una gran placa, una gran insignia, y decirle a los demás, nosotros somos siervos del Dios Altísimo, y esta es nuestra insignia, esta es nuestra credencial. ¿Por qué? Porque ellos podían obrar milagros, ellos podían profetizar, podían realizar curaciones milagrosas, incluso resurrecciones. Ellos podían ver a las personas y ver, por así decirlo, a través de ellas. Ellos podían ver a quién tenían realmente enfrente. Ellos podían incluso contactar con ángeles, contactar con nuestro Señor Jesucristo. Ellos no eran cualquier persona. Entonces, en ese sentido, ellos sabían claramente dónde estaban parados y que lo que estaban haciendo era la legítima obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy las cosas son diferentes. Nosotros no tenemos estas capacidades milagrosas, pero estamos destacando por qué estamos tan seguros que Pablo no estaba hablando ocurrencias, solo por hablar o por entretener a las personas y luego les decía que si no era así, que si era de esta manera. Él iba a lo seguro. Vamos a comentar uno de los recuadros. El recuadro dice Iconio, ciudad de los frigios. Y aquí se menciona que era una importante ciudad, un punto estratégico de una importante ruta comercial entre varios lugares, ciudades, Siria, Roma, Grecia y Asia. Pero Asia es la provincia romana de Asia. Y ahí se adoraban a una diosa llamada Cibeles de la fertilidad, y se menciona que esta religión incluía costumbres adoptadas cuando estuvieron bajo el control de los griegos. Luego cayeron bajo el dominio de los romanos y habían también muchos judíos influyentes. Entonces ese fue el lugar donde llegaron Pablo y Bernabé, y aquí se menciona una aparente contradicción porque algunos como Cicerón y Estrabón dijeron que era parte de Licaonía, y eso es cierto desde el punto de vista geográfico, pero Lucas no dijo que Iconio fuera parte de Licaonía, como sí hizo con otras ciudades. Entonces, aquí se explica sobre esa aparente contradicción. Ahora, respondamos parte de la última pregunta. ¿Cómo podemos imitar nosotros a Pablo y Bernabé? Bueno, nosotros realmente no, no estamos a la altura de ellos por varias situaciones, varias razones. No podemos igualarnos a Pablo ni a Bernabé, pero lo que sí podemos hacer es imitarlos estudiando a fondo la palabra de Dios, seleccionando citas bíblicas que capten el interés de las personas, buscando formas de consolar a quienes nos escuchan y basando siempre lo que enseñamos en la Biblia en vez de nuestras propias opiniones u ocurrencias personales. Entonces, en el camino, en este proceso, nos daremos cuenta de otras situaciones y eso no nos hará tropezar, sino más bien seguiremos hacia adelante como Pablo. Algo que Pablo siempre recalcaba en sus cartas, y esto es muy importante para nosotros, él, por supuesto, que promovía que las personas, los cristianos, estudiaran las Escrituras, pero llegaba un punto en que él les decía, mantengan siempre su vista fija, no en los apóstoles, no en nosotros, no en mí, sino en el agente principal y perfeccionador de nuestra fe, Jesucristo.
Eso es muy importante que nosotros hagamos también. Así que no mantenemos nuestra fe o nuestra vista fija en otra persona. Por supuesto, amamos, respetamos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo también, pero la fe no se pone en otro ser humano imperfecto, se pone en Jesucristo y por supuesto en el Padre, Jehová. Ese es el consejo que Pablo le dio a los cristianos. Más que llenarse la cabeza de conocimiento, él hablaba mucho también de la fe. Y ese es un buen modelo para nosotros en este tiempo que estamos viviendo también. Hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos invitarlos amablemente a que puedan suscribirse si aún no lo han hecho, dejar su like. Así que muchas gracias una vez más. Deseamos que tengan un magnífico día y esperamos saludarnos en una nueva transmisión.